Vamos a Romanos 10. Y no sé si la delegación que elige quienes predicamos en este tiempo lo hizo con su afán de que este tema me tocó especialmente a mí. No sé si fue al azar o buscaron dónde más podía doler. Pero les cuento. Yo provengo de, cuando era chico, tenía 8 años, estaba en la iglesia mormona. ¿Sí? Mi familia era simpatizante, así que nos hicimos mormones, todos. ¿Sí? Los amigos nos ayudaban a barrer la calle, a pintar la casa. Fueron buena onda, así que accedimos a la iglesia mormona. Y yo me bauticé por la iglesia mormona. Perfecto, no recuerdo ni un mensaje bíblico de ese tiempo, tal vez por la edad o tal vez porque no había, pero simplemente no lo tenía. Después de eso mi mamá tuvo una decepción ahí con temas de plata y nos dijeron, ok, mi mamá dijo, vamos a volver a la religión católica, ¿sí? Donde siempre han sido padres. Así que, hijo, tú vas a hacer la primera comunión. Bueno, sí, 2 años de catequesis, ahí estuve todos los sábados de la mañana. Y ejemplo, pasé 2 años en catequesis y hoy día domingo yo hacía mi primera comunión. Tenía que ir a confesarme frente a un cura, tomar esa cosita y tenía la primera comunión. Pero un día viernes hubo una campaña evangelística de una iglesia pentecostal carismática. Entonces me dijeron, no puedes ir con los ídolos, no tienes que estar ahí, ven a nuestro retiro. Oh, yo tenía en ese tiempo como 13, 14 años y estaba impactado y decía, es verdad lo que ellos dicen, no tengo que creerle a los ídolos. Sí, porque la iglesia católica y el oscurantismo y el tiempo en que te pidieron dinero para todo el perdón de pecados, eso está mal, ven acá. Oh, sí, listo. Y me fui al retiro. ¿Sí? Me fui al retiro. La primera comunión, 2 años de catequesis, quedaron hasta ahí nomás. Entré a la iglesia carismática y aquí es donde empezaron algunos problemas. Porque yo ya venía con una confusión terrible entre Joseph Smith, entre Ave María, entre San Remoldito, entre San Guchito. Tengo una... ¿Sí? ¿Me hago para acá? ¿No? Ok. Y tenía una confusión terrible de cómo tenía que hacer las cosas. Hasta que llegó el punto que vamos a leer ahora. Alguien me habló de esto y me dijeron, Ale, tú tienes que hacer algo para ser salvo. Quiero hacerlo, dime, ¿qué tengo que hacer? Romanos 10, 9 y 10. Es nuestro versículo de hoy. Romanos 10, capítulo 10, del versículo 9 al 10. Dice así, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Oremos para comenzar a escudriñar un poco la palabra del Señor. Padre Santo, no es mi intención hablar de mi experiencia o mi concepción de la vida y tampoco de cómo yo creo lo que dice su palabra. Señor, tenga misericordia de nosotros y que sea usted mismo hablándonos a nuestra vida. Que su palabra pueda, Señor, penetrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y Padre, tengamos temor después de esta serie de predicaciones. Tener temor al momento de escudriñar su palabra. Tener miedo, Señor, pavor de poder malinterpretarlo y enseñarlo de la manera incorrecta. Pueden haber diferencias, tal vez de opiniones, posiblemente, Padre. Pero dejamos a usted que usted pueda escudriñar nuestro corazón. Hable en nuestro corazón. Anímenos, Padre, a buscar de usted. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Pablo aquí se encuentra con un problema. Hablemos de contexto de Romanos, sobre todo el capítulo 10. ¿Sí? Capítulo 10. Pablo se está enfrentando a algún problema que es contra los judíos mismos, que es la incredulidad del pueblo de Israel durante mucho tiempo. ¿Sí? Me acuerdo que hace tiempo leí un libro la verdad saqué un libro de una bolsa porque me pareció interesante, de Demi Moore, un libro para mujeres, y decía, para
un poquito. La hipocresía y el legalismo es lo único que le quedaba al pueblo de Israel después de 400 años de no tener relación con el Señor. Así que es natural pensar que si no tenemos una relación con el Señor nosotros, lo más normal es que nosotros suframos de legalismo y de hipocresía en nuestra vida. Porque ¿qué le quedaba al pueblo de Israel? ¿A qué se podía aferrar? ¿Qué tenía? Ya no tenían comunión con el Señor por más de 400 años antes de que llegara Cristo. ¿Qué opciones tenían? Aferrarse a lo único que tenían: una ley. Y la volvieron completamente legalista, al punto que ya no importaba el Dios de la ley, sino que era muy importante la ley, o incluso el hombre que entregó la ley, Moisés. Y cuando ven al Mesías, Dios mismo en persona, como los que estamos leyendo en nuestra hora silenciosa, Juan capítulo 6, Cristo es Dios, por donde se le vea, es Dios mismo. Y el Padre uno solo son. Llega y dice, no podemos creer en esto. No optemos. Toda nuestra vida hemos creído en Moisés, en la ley y los profetas. Y tú vienes aquí a arruinarla, a decirnos que no creamos en esto o que no sigamos nuestras prácticas. Se encuentra con eso, a lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 10. Y lo interesante del libro de Romanos, algunos escritores, algunos teólogos dicen que es como una tesis, Pablo escribiendo una tesis y respondiendo al mismo tiempo preguntas a sus alumnos o a alguien. Donde Pablo se auto hace preguntas y responde sus propias preguntas, presentando argumentos sólidos frente a eso. Ejemplo de eso vemos en el capítulo 9, donde dice, ¿habrá injusticia en Dios? De ninguna manera, responde Pablo. Y siempre van a encontrar en Pablo que hace una pregunta. Y siempre van a encontrar Pablo cuestionándose a sí mismo, tal vez propios argumentos que nosotros presentaríamos, y él las responde. Y en este punto, en el capítulo 10, está luchando con la incredulidad, o le está hablando de la incredulidad del pueblo judío, que durante mucho tiempo solo se afanó en sus leyes. Y Pablo llega a un punto crítico al explicar que Cristo es el fin de la ley para justificar a todo aquel que en él cree. Capítulo 10, versículo 4, diciendo Cristo es el cumplimiento de la ley. Ya no es por obras, lo repite en Efesios, lo menciona en Gálatas, ya no es por obra, basta, es por fe. Y nace un versículo que durante muchos años fue malinterpretado. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Iglesia carismática me dijo, Ale, tú tienes que recibir a Cristo en tu vida. Amén. ¿Cómo recibo a Cristo en mi vida? Haz la siguiente oración. Dale. Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, entra en mi vida, por favor, y hazme salvo, en nombre de Jesús, amén. Ale, tú eres salvo. ¡Fua! Dije, estoy listo, de una, ya no hay nada más que hacer. Estoy dentro de los que están salvos. Pero la semana siguiente el pastor decía, hermano, ¿cómo está con su pecado? Sí, si yo era sincero conmigo mismo, yo sabía que yo estaba súper mal con mi pecado. ¿Por qué? Porque soy una persona pecadora. Y la típica frase, y perdonen la expresión si alguien lo ofende, desgraciada, si el Señor viniera esta noche, ¿tú te irías con Él? Y yo, adolescente, ya por ser adolescente tenía un montón de problemas. Entonces ahora agrégale que si el Señor viene hoy día no te vas. ¿Por qué? Por tu pecado. Entonces el pastor decía, ¿te arrepientes? Sí, pasa adelante, por favor, vamos a orar. Listo, ahí va yo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, por favor limpia mi pecado, en nombre de Jesús, amén. Listo, hermano, si el Señor viene hoy día, usted se va con Él. Está listo, no tiene que hacer más. Vamos, dije yo. Miércoles, lunes, yo ya había pecado, pero deliberadamente. No, decía yo.
Si el Señor viene hoy día, me quedo. Y lo peor es que te mostraban imágenes y videos así como del Raptor. Si no sabes lo que es el Raptor, venga a Escatología, en nuestra Academia Bíblica en Forma, con el profesor Patricio Carroza, le va a explicar. Pero específicamente el Raptor es cuando la iglesia es arrebatada, aquellos que son salvos, el Señor se los lleva y los demás se quedan. Entonces te mostraban videos donde cristianos estaban en la iglesia, amén, sí. Espérame. Ahí está, gracias. Entonces te mostraban videos donde iban los aviones volando y de repente el piloto era cristiano. Y se iba. Entonces decían, no vaya usted a estar en un avión, hermano, y no sea salvo. Yo quedaba mal. O estábamos en la iglesia, se aparecía toda la iglesia, quedan 3 pericos. Y decía, ese puede ser usted. ¿Usted se quiere ir con el Señor? Después de eso, por favor, dígame qué hacer. Pase adelante, vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Sin mentirles, tuve que haber recibido al Señor, si son 352 semanas al año, estuve, por lo menos, saquemos las vacaciones de encima, de invierno, de verano, me quedarían unas 40 semanas, multipliquémoslo por unos par de años. ¿Habrá recibido al Señor unas 200 veces? 200 veces. Qué terrible. Llorando algunas noches diciendo, por favor, Señor, no vengas todavía, porque no soy digno. No soy digno. El daño terrible que se hace cuando malinterpretamos un versículo como este puede endeudar y embargar la vida de un joven por más de 5 años. Cuando el Señor me rescata, me salva, es propicio a mi pecado, me adopta como su hijo, a los 21 años, yo no podía entender qué estaba pasando. ¿Eres salvo? Sí, sé, tengo que orar. No. ¿Cree en Cristo? Eres salvo. Y ahora vamos a hablar de seguridad de salvación. Y Cristo hablando a mi vida, los que el Padre me da, yo no los suelto jamás. Yo miraba a la persona y decía, ¿y cómo? ¿No pierdo mi salvación? No, me dice. ¿Crees en Cristo realmente? Sí. ¿Crees que Él murió por tus pecados? Sí. ¿Crees que hay algo bueno en ti para merecer la salvación? No. Ya está. Eres salvo. Y no necesitas hacer nada más. Pero Romanos 10 al 9 al 10 me dice que yo tengo que hablar, tengo que orar, tengo que reconocer que el Señor es salvo. O sea, si no hago esta oración no soy salvo. Pero bueno, apliquemos entonces las técnicas de hermenéutica que el pastor Jensen nos ha dado la semana pasada y leamos, ¿les parece? Para eso estamos acá. Leamos del versículo 5 hasta el versículo 14. 15, para terminar la unidad de pensamiento que aparece ahí. Dice así, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién desciende al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esta? Que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se crea para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 14, y atención. ¿Cómo pues invocarán
a aquel en quien no han creído. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y te lo repito por tercera vez, ¿cómo van a invocar, cómo van a declarar Señor a alguien en el cual no han creído? Por lo tanto, en resumen, en conclusión directa a Romanos 10 del 9 al 10, agrego el capítulo 14 con un letrero luminoso gigante diciendo: ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo? De hecho, sigamos leyendo y después leámoslo al revés, es un buen ejercicio. ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Demos vuelta? Es decir, si enviamos, va a haber gente que predique. Si predicamos, va a haber gente que escuche. Y si hay alguien que escuche, es probable que ese crea. Y si ese cree, lo más seguro que va a declarar, invocar el nombre del Señor. Entonces se cumple la regla bíblica que trasciende desde Génesis y Apocalipsis, que no se trata por ninguna obra, ni siquiera el orar, consta por el creer. Y cuando yo creo, lo natural es declarar. ¿Por qué? Porque el hombre regenerado, nacido de nuevo por la gracia del Señor, puede aceptar a Cristo una vez que ya es salvo. Porque cuando nosotros no hemos sido salvados por el Señor, cuando alguno de nosotros no ha sido dado por el Espíritu Santo nacer de nuevo, es imposible que el hombre natural anhele al Señor. Imposible. ¿Sí? Podemos ir a Romanos 4. Perdón, Romanos 3. Capítulo 10. Perdón, versículo 10. Gracias por la corrección ahí. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, Iglesia Bautista Vida Nueva, visitas. No existe una persona que pueda anhelar a Cristo si no ha sido salva. Somos salvos, el Señor nos salva y empezamos a anhelar a Cristo. Empezamos a querer declarar: sí, Señor, tú moriste por mis pecados, yo creo esto. Yo creo esto. Un versículo durante tanto tiempo mal interpretado, hermanos, ha hecho daño a muchas personas. Mi pregunta es hoy día para ti: ¿has caído en algún error, tal vez de intentar tocar algo, produciendo notas fantasmas? ¿O has dicho algo que alguna vez escuchaste y por no tener una base sólida de lo que estabas hablando, lo dijiste como se te ocurrió? ¿O has dicho: la Biblia dice, cuando nunca dijo? ¿No te causa algo? A mí casi me tirita el ojo. ¿No te molesta? Se miente, se juega, se hace negocio con la fe. Y es nuestra responsabilidad, no solamente a aquellos que queremos enseñar, que el Señor nos da tal vez la oportunidad de poder hablar en público, es la obligación de todo creyente mantener una sana doctrina. Te voy a dar otra razón, no solamente por obligación. Quiero motivarte a que dudes de todo lo que estás escuchando hoy día de mí. Quiero motivarte a que dudes de todo, tal vez lo que diga un pastor aquí parado predicándote. No solamente por obligación, sino por recibir de parte del Señor tal vez algún reconocimiento, como la iglesia de Berea. ¿Se acuerdan de la iglesia de Berea? Sí.
Perfecto, busquemos en Hechos 17. Y mientras llegan a Hechos 17, quiero ponerle un caso más complejo a este tema. ¿Qué pasaría? Es un supuesto, ¿ok? No, la gente que me... Ahí es un supuesto. Para la cámara, para la gente que me ve, es un supuesto. No me saquen de contexto, por favor. Voy a inventar una historia. Imaginemos que por alguna razón inexplicable, que no puedo explicar, claro, inexplicable, aparece el apóstol Pablo por esa puerta. ¿Sí? Pablo. Se para acá y le dice, hermanos, la Biblia dice esto. ¡Pum! ¿Cuántos se atreverían a dudar de lo que dice Pablo? Sí, ahora todos me dicen yo. Pero hace una hora atrás tal vez nadie dudaba de Pablo. ¿Sí? Oye, no, cierra la Biblia, está hablando Pablo. El apóstol. ¿Sí? Oye, no, está hablando el pastor. ¿Tú crees que el pastor? No. Si el pastor lo dice, obviamente sin desmerecer la función pastor de lo que ustedes hacen, confío y agradezco al Señor por la vida de los pastores que se preocupan de tener una palabra de parte del Señor fidedigna a la Biblia. Pero mira lo que dice el Señor, lo que se queda registrado para nosotros de la iglesia de Berea, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 17, versículo 10. ¿Están conmigo ahí? Perfecto. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, ¿a dónde? A Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, ¿quiénes? Los de Berea, eran más nobles. La Biblia, el Señor está dejando en registro para nosotros que los de Berea eran más nobles, o sea, no eran nobles, eran más nobles que ¿qué? Que los de Tesalónica. ¿Por qué razón? Bueno, ahí está la respuesta. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿No lo quieres tomar como obligación? Me parece bien. Es decir, no es mi obligación tratar de hacer una sana doctrina. Debería ser. Pero quiero darte otra motivación. Es noble. Para el Señor hay nobleza de que nosotros escudriñemos en la Escritura si realmente lo que nos están diciendo en la Biblia aparece. Entonces, no pueden haber, hermanos, levante su mano el que es creyente en Cristo Jesús y salvo por Él. ¿Sí? Por favor. No, ya, todas esas manitos levantadas, gracias. No puede ser que usted no llegue a su casa y empiece a ver en la Escritura si esto es verdad o no. Dude de lo que yo estoy diciendo. ¿Tiene preguntas? Después, cuando terminemos, ¿sabes qué? No me quedó claro esto. Quiero consultarte esto, quiero decirte esto. En mi experiencia... Dude, pero no se quede con la duda. Vaya a la palabra del Señor. Proverbio 14, 15 dice algo similar, que lo tengo anotado acá. Déjenme leerlo para ustedes. Aquí donde ustedes me dicen, no hermano, yo también lo quiero leer porque quiero saber si es verdad lo que tú me estás diciendo. Proverbio 14, 15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. No creo que tenga que explicar mayor detalle eso. Romanos 10 del 9 al 10. Y con esto quiero mandarles una aplicación para nuestras vidas. No solamente a ser celoso con el tema de la interpretación bíblica. Porque yo quería dar otra aplicación, pero leyendo el versículo bíblico de lo que acabamos de leer, está muy clara la aplicación que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito en Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermanos, Romanos 10 tiene
nos da una pega, nos da un trabajo, similar a la de Mateo 28 y similar de todo lo que en realidad aparece en la Biblia. Tenemos que predicar. ¿Qué vamos a predicar? Que la salvación viene por fe. Que la salvación es del Señor. Que la salvación no se compra, no se canjea. No es un concurso de un vale otro, ahora tienes más salvación. Vamos a predicar que la salvación viene de Cristo y solo de Él. No existe una oración que nos salve. Existe una fe que produce salvación en nosotros, y esa salvación produce que nosotros declaremos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No existe de otra manera, no puede ser de otra manera, porque la Biblia dice que es así. Y si tu siguiente oración o tu siguiente comentario bíblico a alguien es la Biblia dice, asegúrate que lo que estás diciendo es real. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que usted nos da de ver su palabra. Delante de la iglesia, Señor, y obviamente ante usted, tengo que reconocer que a veces es complicado tratar de resumir tanta información que uno tiene por la experiencia, por lo estudiado, por lo vivido, tratar de resumirlo en 40 minutos. Pero Padre, es mi oración en esta mañana, que si de estos 30, 40 minutos que hablé, si algo tiene que quedar en la mente de mis hermanos y en mí, es que la salvación no viene por simplemente hacer una declaración de fe que pueda estar llena de mentira o tal vez de querer representar una imagen. La salvación viene por creer en usted. Y creemos cuando oímos, y oímos cuando alguien habla, y alguien habla cuando es enviado. Y lo otro, Señor, que pido que pueda quedar retenido en el corazón de mi hermano, que escudriñen su Biblia, la que tienen en su casa, que no crean todo lo que todo lo que están escuchando, sino que literalmente dudemos y podamos investigar en su palabra si esto es real o no. Señor, ayúdanos a ser celosos de una doctrina sana. Padre, denos la intención de querer aprender más de su palabra. Si tenemos que ir a un instituto bíblico, aquí a la academia, a través de los discipulados, Señor, que aprendamos de su palabra. Recuerdo la oración, Padre, del apóstol Pablo cuando decía ahí en Filipenses: mas todo lo estimo como basura, como pérdida, contra el incomparable valor de poder llegar a conocer a Cristo cada día más y más y padecer de su sufrimiento. Señor, que esa sea nuestra oración, que todo lo que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestra mente, pueda ser menoscabado en comparación con la virtud que hay en poder conocerle a usted profundamente. Señor, ante la iglesia puedo reconocer que conocerle a usted profundamente tal vez es la meta más noble y difícil del entendimiento humano. Pero lo anhelamos, Padre. Ponga anhelo en nosotros por buscar de usted, tener un devocional a diario, Padre, de poder leer su palabra, de poder tener hambre de usted, hambre de conocerle, hambre de lo que la Biblia tiene para decir para mí. Cuídenos, Señor, de los malos maestros. Cuídenos de los falsos maestros, de la falsa doctrina. A su palabra, a su salvación no hay que agregarle nada, porque proviene completamente de usted. Y Señor, si en algo hemos errado al enseñar, si alguna vez dijimos algo que la palabra suya no dice, perdón. Perdónenos y exhórtenos, anímenos a no cometer los mismos errores. Y hoy día, Señor, podamos salir animados, desafiados a decir: voy a estudiar mi Biblia. Solo eso, Padre. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pido y le agradezco. Amén.